El lado oculto de la radio. Serie documental sobre aspectos menos conocidos de la radiodifusión. Realización y presentación, Jaime Wagner y Alfonso Montalegre. Hoy, emisoras en la Resistencia. A comienzos de la década de los 80 se produjo en Centroamérica un conflicto que provocó el estado de guerra y el movimiento de comunicación clandestino, la radio en la Resistencia. En Centroamérica, durante la guerrilla salvadoreña, conocimos dos emisoras clandestinas, Radio Farabundo Martí y Radio Venceremos. Las primeras palabras que dijimos en la Radio Venceremos el 10 de enero de 1981, cuando salimos al aire, fue como una identificación, ¿no? O sea, la identificación de la radio y las primeras palabras que se dijo en la Radio Venceremos fue algo así. Transmite Radio Venceremos, emitiendo su señal de libertad desde El Salvador, territorio en combate contra la opresión. Luego de una década de lucha, el gobierno y la guerrilla firmaron la paz. El Salvador se encuentra ahora en un periodo de transición democrática. A raíz de esto, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador, el FNLN, se convierte en partido político y Radio Venceremos sale de su clandestinidad. 11 años de historia de radio clandestina son muchos. ¿Qué fue Radio Venceremos? ¿Cómo surgió? ¿Y qué representa ahora? Con la ayuda de Carlos Enríquez Consalvi, o Santiago, la voz de Radio Venceremos, Radio NAT examina el trabajo de una emisora clandestina que sobrevivió y forma parte hoy en día de las más de 40 emisoras legales en El Salvador. La guerra civil en El Salvador tiene sus orígenes en el latifundismo que se practica en mayor escala que en cualquier otro país de América Latina. En 1932, Agustín Farabundo Martí preparó una insurrección para derrocar a la dictadura militar del general Maximiliano Hernández Martínez. El general se enteró del plan y arrestó a Martí. Para eliminar toda futura oposición, los militares masacraron a más de 30.000 campesinos, el 4% de la población salvadoreña. Los militares se mantuvieron en el poder hasta esta década, convirtiéndose en la dictadura militar más larga en la historia de América Latina. El 22 de enero de 1980, el aniversario de la rebelión de Martí, más de 100.000 manifestantes se reunieron en las calles de San Salvador. Los militares abrieron el fuego. Decenas de personas fueron asesinadas y centenares más resultaron heridas. El gobierno trató de silenciar lo ocurrido, pero una emisora clandestina móvil, la Radio Revolucionaria del Pueblo, se encontraba en la plaza central y transmitió durante 15 minutos lo que estaba aconteciendo. Es probable que hayan sido pocos quienes escucharon esa transmisión, pero fue la precursora de una de las emisoras clandestinas más importantes del hemisferio occidental, Radio Venceremos. Esta es una de las emisoras ejemplo de lo que podemos llamar la radio de trincheras, que durante los 11 años de guerra civil que atravesó el país centroamericano de El Salvador, luchó con el micrófono en mano denunciando la violación de los derechos humanos. Radio Venceremos, una de las emisoras clandestinas salvadoreñas, fue el portavoz del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Nuestro colega Constantino de Miguel, a su paso por ese país centroamericano, entrevistó para Radio Enlace de Radio Nederland a Carlos Enríquez, quien comienza por recordar el inicio de Radio Venceremos. En 1980, cuando es asesinado a Monseñor Romero, cuando son asesinados periodistas independientes, la radio de la iglesia
y el periódico Independiente y la Crónica del Pueblo fueron dinamitados, en este país, en nuestro El Salvador, se originó un silencio y hubo la necesidad de construir un medio de comunicación que en un contexto de cierre a los espacios políticos y de negación a la libertad de expresión, era necesario la construcción de un medio de comunicación social, y en un medio de persecución no era otro que el de una radio clandestina, en un país donde pintar un graffiti en un mural costaba la vida, y en ese sentido fue la radio el medio. Fue el medio de difusión de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, desde sus comienzos, desde su lucha guerrillera contra el régimen. Más que un órgano del FMLN, yo pienso que fue un órgano de comunicación y de expresión de la sociedad civil en un país donde 60 años de militarismo habían cerrado toda posibilidad de expresión. La represión y la violencia siguieron aumentando en El Salvador, y el Ejército Revolucionario del Pueblo, el grupo clandestino que había transmitido durante la masacre, decidió comenzar una nueva campaña de insurrección utilizando la radio clandestina, aunque fuera al comienzo con un equipo rudimentario, pero eficaz. Disponíamos de un transmisor de onda corta de 700 watts, un Valiant Viking de la Segunda Guerra Mundial para telegrafía que fue modificado para onda corta, y una pequeña grabadora como la que estás utilizando en este momento. O sea, que fueron medios muy rudimentarios con los cuales comenzamos a transmitir en una señal y en una radio que nosotros siempre hemos graficado como una pequeña luz en medio de la montaña, que le decía a la sociedad civil que, al contrario de lo que le decía una propaganda internacional, la lucha social en El Salvador en el año 81 no había sido aplastada, y que había un contingente social dispuesto aquí en El Salvador a luchar por la libertad de expresión y por la democratización del país. Esta emisora estaría en la retaguardia del frente, por un frente que se desplazaba a lo mejor cada día o cada semana. Tendrían ustedes que huir también junto con los guerrilleros. ¿Cómo lograban eso? Es decir, tendrían toda una infraestructura, aunque sea rudimentaria. ¿Cómo era la cuestión logística? ¿Cómo desmontaban y volvían a montar la emisora? Cuando en el año 81 nosotros nos planteamos construir una emisora alternativa, muchos creían que era una utopía en este país, un país de 20.000 kilómetros cuadrados, sin selvas, con carreteras que la atravesaban y con posiciones del ejército en cada pueblo. Muchos pensaron que era una locura, que era una utopía. Sin embargo, la radio logró sobrevivir 11 años a persecución de batallones y a bombardeos, asentada en una tesis de que la población civil sería para la radio lo que las montañas inaccesibles son para la guerrilla, su protección y su cobertura. ¿Llegó a ser Radio Venceremos un objetivo militar primordial para el ejército? Siempre lo fue. Durante 11 años fuimos un objetivo militar, por cuanto la existencia de la radio estaba demostrando a la comunidad internacional y a nuestro propio pueblo de que había territorios bajo control, y en ese sentido era un hecho político. Cada transmisión a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde era un hecho político que demostraba que había territorio bajo control y que había un vasto contingente de la sociedad salvadoreña apoyando la lucha. Poco a poco fue ganando audiencia en todo el país, entre los sectores populares especialmente, pero también el enemigo escuchaba. Sí, el adversario siempre nos escuchaba, y la primera batalla que tuvo que ganar la Radio Venceremos fue la batalla de la credibilidad. Su papel fundamental no solamente en el año 81 fue de moralizar a la población y a la sociedad entera,
sino que también jugó un papel importante en la defensa de los derechos humanos. En el año 81 se produce la masacre del Mozote con 1000 masacrados campesinos, en su mayoría mujeres y niños. Nadie creía en ese momento en la veracidad de las informaciones de una radio guerrillera. No fue hasta que Raymond Bonner del New York Times y Alma Prieto del Washington Post, que llegaron a la zona y corroboraron nuestras informaciones, que nosotros ganamos esa batalla de la credibilidad. A partir de entonces, medios de prensa, de radio, de televisión y también de prensa escrita citaron incluso a Radio Venceremos en cuanto a cuál era la realidad en el frente, cuál era la situación de la guerrilla. Entonces, digamos que también tenían ustedes, gozaban de cierta aceptación por parte de todo el mundo aquí. El gobierno desde el primer momento trató de amenazar a la prensa internacional, que era la única que nos retomaba. Trató de prohibir que se nos citara como una fuente informativa. Pero resulta que en la medida en que nuestros micrófonos transmitían desde la propia línea de fuego, que entrevistábamos a los prisioneros de guerra, tan importantes como el propio viceministro de la Defensa, el coronel Castillo, que fue derribado su helicóptero y capturado por las fuerzas del FMLN, fue a partir de ese momento que la radio Venceremos se convirtió en un referente indispensable para propios y extraños, para amigos y adversarios, un referente informativo para saber qué es lo que estaba sucediendo en El Salvador. El móvil de Radio Venceremos cubriendo los acontecimientos durante la toma de la población de Perquín. En estos momentos son las 11 de la mañana y el ejército genocida. Radio Venceremos, informando en directo desde el mismísimo campo de batalla. Aunque al comienzo la ofensiva contra la dictadura militar fracasó, Radio Venceremos venció por la credibilidad de sus informes y se estableció rápidamente como un símbolo importante de la oposición. Más de 100 guerrilleros estaban encargados de realizar y producir 3 o 4 programas de 1 hora todos los días y, sobre todo, debían proteger la estación de los continuos ataques. Muchas son las memorias y vivencias durante toda esa época de lucha. Hay suficientes anécdotas por contar, que incluso han sido publicadas, como nos lo cuenta Carlos Enríquez. Hay 2 libros sobre la radio, uno que se llama Las 1001 historias de la radio Venceremos, y un libro que es un diario de guerra que acabo de publicar en México por la editorial Diana, donde narramos esta experiencia, quizás la experiencia más fuerte y la que se ha grabado con mayor fuerza en nuestra memoria. Es la primera vez que vimos sangre, y que fue la sangre de compañeros de la propia radio. El 11 de diciembre de 1981, el ejército lanza un operativo para asesinar a 1000 campesinos en el Mozote, y el Estado Mayor presupuestaba que destruyendo la radio no habría un órgano informativo que hiciera esa denuncia. Nos hicieron una emboscada, nos causaron 3 muertos, nos capturaron el transmisor Varian Viking, pero sin embargo 15 días después salimos al aire para denunciar con nombres y todas las circunstancias esta masacre, ¿no? Que en cierta medida amarró las manos de una política que en nombre de la defensa de la libertad asesinó a 70.000 salvadoreños. Y cuando se aproximaba el adversario, tendrían que recoger toda la instalación, meterla en las mochilas y caminando por el monte, ¿no? Sí, teníamos mulas que transportaban los transmisores y nos movíamos ante la presencia cercana de batallones, que siempre eran 3 o 4 batallones que trataban de cercarnos. Caminábamos durante la noche, pero siempre a las 6 de la mañana deteníamos la marcha y improvisadamente informábamos sobre la marcha de la guerra y fijábamos nuestra posición editorial, transmitíamos y luego continuábamos la marcha hacia zonas de retaguardia más alejadas, aunque no tanto, nunca estuvimos más lejos de 3 o 4 kilómetros de la fuerza del adversario.
Esas marchas nocturnas seguramente que le fatigaban a usted como principal locutor de la emisora. No se notaba en el éter una voz cansada, una voz quizá desfallecida y que influía quizá en la moral de quienes escuchaban, quienes apoyaban su causa. Todo lo contrario. El hecho de derrotar día a día la persecución, nunca la radio Venceremos tuvo mayor vigor en sus voces y en su optimismo y en su idea de vencer esta lucha por la libertad de expresión. Cada vez que el ejército estaba más cerca de nosotros, era el momento de más combatividad y de mayor fuerza en la voz. Como Radio Venceremos solo emitía en la onda corta, la audiencia era limitada. Pero en 1982, Radio Venceremos quiso aumentar el número de oyentes y comenzó a transmitir en frecuencia modulada desde una estación repetidora en el volcán Guazapa, a pocos kilómetros de la capital salvadoreña. Nosotros teníamos un equipo muy operativo, que era un mixer pequeño, 2 grabadoras pequeñas y un pequeño transmisor de FM. ¿Cuántos vatios tenía ese transmisor? En un comienzo tuvimos 700 y ya al final de la guerra teníamos un transmisor de 10.000 watts que cubría toda la América Central y parte de la América Latina, y se nos escuchaba también en Europa con buenos aparatos. Y aquí al interior del país, para eludir la interferencia que se nos lanzaba, pasamos a la frecuencia modulada FM, y con pequeños aparatos japoneses muy pequeños hicimos una red de transmisores que cubrían todo el país, inclusive la propia capital, en FM. Para burlar esa persecución me imagino que utilizarían también diferentes frecuencias. En onda corta siempre nos estábamos moviendo para escapar de esa interferencia, pero en FM siempre mantuvimos una sola frecuencia porque es un poco más difícil de interferir. Pero las antenas de FM eran vulnerables a la detección y a ataques por las fuerzas gubernamentales. A fines de 1983, el ejército salvadoreño, reforzado considerablemente con la ayuda de los Estados Unidos, fue la causa de que Radio Venceremos tuviera que abandonar la FM. Pero su lucha continuaría, tanto en el campo de batalla como en las ondas. La historia de Radio Venceremos, una de las emisoras clandestinas de trinchera que sobrevivió la guerra civil y que ahora goza de su legalidad. Quedan aún otros detalles por ver y que nos llevarán hasta la función actual de Radio Venceremos. No olvide sintonizar la segunda parte de este documental de Radio Enlace, dedicado al lado oculto de la radio. El programa de Radio Nederland sobre medios de comunicación ha presentado El lado oculto de la radio. Realización y presentación, Jaime Báguena y Alfonso Montealegre. Todos los derechos reservados.